Hola, yo soy Samuel Payares y les vamos a presentar el reto final sobre el documental de la pobreza en Ciudad Juárez. Y yo voy a darles la introducción a nuestro tema. Bueno, pues la pobreza se relaciona básicamente con la escasez de nutrición, estabilidad económica en cualquier aspecto, lo cual le genera a la gran parte de la población pues un desabasto, ya sea en forma tangible o intangible. Además, esto podría caer en la categoría de pobreza moderada si tiene una o más deficiencias de materia, de derechos sociales como la educación, la nutrición, o de estar desde los más elementales recursos como lo son el agua, la luz o la electricidad. Y bueno, pues lo que queremos hacer con este proyecto es concientizar a la gente sobre que la pobreza es más que un estado social, y más que una clase social es el reflejo del desabasto que hay en México en varios aspectos, desde los más elementales, lo cual hace que la mayoría de las personas tengan pues unos bajos recursos, y no siempre están predestinados a que sean bajos recursos por donde nacen o de donde son, simplemente porque pues las personas no buscan o no intentan buscar un empleo digno. Además de esto, pues tenemos eso de que como en México la gran parte de la población, en sí un 40%, está viviendo en condiciones de pobreza, y pues de ese 40% un 20% vive en la pobreza extrema. Pues podemos decir que si naces pobre pues mueres pobre, pero eso no es verdad, porque pues en México, como repetí anteriormente, hay muchas oportunidades de trabajo, y aparte es un país muy rico en empleo. Además de que con la educación básica hasta preparatoria puedes ya tener un empleo digno, o ya subsistir, por lo menos pagando pues como tus aspectos básicos, como el agua, la luz, la electricidad, etcétera. Y por eso queremos decir que por eso queremos hacer con este proyecto que la pobreza no es un estado que la gente decida, o que las personas decidan. Bueno, esta es la segunda parte de la introducción, y ahora voy a hablar sobre las causas de la pobreza, para que la gente entienda por qué son los factores más comunes en los cuales las personas caen en esa condición de pobreza. La número uno es la desigualdad en el sistema educativo, ya que las personas con mayores recursos económicos son las que tienen acceso al sistema educativo de calidad. Por su parte, el sistema educativo al que pueden acceder las personas de bajos recursos es de muy baja calidad, y eso se ve reflejado pues en la mayoría de las escuelas públicas o privadas. Número 2 es la distribución desigual de la riqueza, y pues en esto ya hemos caído muchas veces debido a nuestra forma de gobierno, que es capitalista. La número 3 es el imperialismo, ya que junto a la distribución desigual de la riqueza, el imperialismo de otras naciones sobre México es una causa de la pobreza. También son los bajos ingresos económicos, debido a que los trabajos en los cuales los pobres son aceptados les generan bajos ingresos económicos. Los pobres no tienen oportunidades de superación que les permitan salir del estado de pobreza, simplemente para subsistir o para pagar sus más elementales necesidades. También otra es el descenso en el crecimiento económico, que de acuerdo a los estados del Instituto de Geografía y Estadística, el crecimiento económico ha descendido a un 2 o 3% en los últimos 5 años. Esto hace que sea menor la cantidad de dinero que está a disposición de las familias más pobres, incrementando su condición de pobreza o haciendo que las personas pobres lleguen a pobreza extrema. También otra es de las carencias de salud y alimentación, ya que más de la mitad de la población no tiene acceso a los establecimientos de salud que cumplan con las condiciones necesarias para solventar problemas que les puedan presentar a los individuos en esta área.
por lo cual hay muchos problemas de desnutrición o enfermedades que no pueden ser atendidas a personas de bajos recursos, ya que las medicinas o los medicamentos están en un precio muy elevado. Otra es la corrupción, ya que México presenta la corrupción en diversos niveles del Estado, lo que favorece la concentración de riqueza a manos de unos pocos. También otro por su parte puede ser la Iglesia Católica, ya que de acuerdo con sociólogos, uno de los elementos que influyen en la pobreza es la impuesta por la Iglesia Católica, que alaba la pobreza y castiga la riqueza. Pero la Iglesia favorece la pobreza porque, de acuerdo con la Biblia, Jesús era pobre y se preocupaba por los pobres. Además, en muchos evangelios la Biblia indica que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico en el reino de los cielos. Evidentemente no solo se refiere a la riqueza material. El desempleo es una de las principales causas que afecta a nuestro país desde ya hace muchos años y en los últimos años. El desempleo ha aumentado, la tasa de desempleo, y el salario mínimo ha disminuido. Bueno, el trabajo dignifica a las personas y es el medio que les permite tener una vida productiva, acceder a los bienes y servicios y poder satisfacer sus necesidades básicas, y entre otras. Afecta al nivel personal, el nivel social y bastantes cosas, ya que la persona se desarrolla en su sociedad teniendo un nivel de bajo, medio o alto. Entonces, cuando es bajo significa que es pobreza. Entonces, el desempleo hace que el índice de pobreza haya aumentado. Para darnos a entender lo que sirve el empleo y que la persona sea productiva en una sociedad, si estás en desempleo no generas ingresos y por lo tanto no contribuyes con impuestos, entonces el país tampoco se beneficia con eso, ya que tiene personas en pobreza, incluso muriéndose de hambre. Al cerrar provocan despidos y crece el desempleo en las empresas. Por ejemplo, si una empresa cierra, ¿no? O sea, que han cerrado muchas empresas, quedan muchas personas en desempleo, entonces ya no pueden seguir contribuyendo en su sociedad. Pobreza y pobreza extrema. La pobreza es una situación social y económica en la que se encuentra una persona. Se caracteriza por una marca en la satisfacción de sus necesidades y bienes, o sea, como el agua, gas, etc. Y tiene un gran impacto en lo que es la sociedad. A lo largo del tiempo, la pobreza se ha ido de pobreza a pobreza extrema, porque la pobreza está en un nivel, pero la pobreza extrema está más bajo. Entonces, cuando una persona no puede satisfacer varias necesidades básicas para vivir, como la disponibilidad de alimentos, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información, estado de pobreza no depende exclusivamente del nivel de ingreso. México tiene pobreza en su país, la población de México, y hay unos años en la que aumenta más y disminuye más, pero la desigualdad social es una situación social y económica desigual entre ciudadanos de un estado o entre distintos países. La desigualdad social es lo opuesto a la igualdad social. Las nociones de igualdad y desigualdad se refiere a la manera en que se distribuye un bien entre una población. Bueno, la población tiene diferentes maneras de dividirse, entonces hay mucha desigualdad en lo que son unas personas y otras, así que no se divide muy bien lo que es la economía o lo que es los servicios, no se divide
correctamente y equitativamente, es por lo cual gran cantidad del país, gran cantidad de las personas del país ha estado en situación de pobreza o está, incluso pobreza extrema. Y México es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, aunque los últimos años se registraron algunas mejoras en la distribución del ingreso. Algunos años son diferentes, ya que hay diferente tipo de gobierno, en sí pueden tener una racha mala, pero México pues ha tenido una de las desigualdades más grandes en lo que es Latinoamérica, y es la razón por la cual hay mucha pobreza en nuestro país. El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que recibe una persona y estable, o sea, el dinero estable que va a recibir es fijo. Entonces, en México, el salario mínimo para el 2019 será de 176.72 pesos o 8.78 dólares. El salario mínimo afecta mucho en lo que es la economía del país y en lo que es el estatus social de las personas. Por eso es que hay mucha pobreza o pobreza extrema, pero en sí el salario mínimo se supone que tiene que cubrir la canasta básica de la vida de una persona, ¿no? La canasta básica, que es agua, comida, luz, etc. Pero en algunas veces esta no cubre lo suficiente, o en sí una familia tiene muchas personas, entonces pues esto tiene que ver con cómo se distribuye la cantidad de dinero del país. Y bueno, en sí la pobreza en México es un tema muy destacado, de los que se podría hablar. Entonces, en los últimos años se han visto mejoras o se han visto disminuciones, pero en mi opinión deberíamos tener un mejor gobierno, una mejor organización entre la gente, la población, el pueblo, y para que así podamos tener una vida mejor y las personas ya no estén en pobreza o pobreza extrema. Y podríamos tener una mejor productividad en lo que sería el país, en las empresas, y eso también afectaría en la popularidad del país, cómo lo verían los demás países, cómo se vería él mismo, y diversos recursos de lo que tiene el país. Esto. De la pobreza de México es el gobierno, ya que tiene una mala organización. El presidente, los senadores, etcétera, no están muy conectados con el pueblo y con sus necesidades, ya que atienden más las de ellos. Entonces, en mi opinión, deberían tener más consideración por el pueblo en vez de otros gastos innecesarios que tiene el gobierno, y tienen que tener más capacidad de distribuir los servicios, el empleo. Por eso hay muchos casos de desempleo, muchos casos de pobreza extrema, y el gobierno de México en todos los niveles de administración pública de toda nuestra región tiene que dejarse de popularismo, o sea, quiere hacerse notar en otros países, pero no se preocupa por su pueblo. La base del crecimiento sostenido es la acumulación de capital, gracias a la cual puede aumentar producción y el nivel de vida de la gente de forma sostenida. Antes de producir más es necesario contar con los medios y bienes para hacerlo. Ese es el secreto de los países que alcanzan el desarrollo. Se desarrollan ya que tienen una gran organización con el pueblo
y ellos mismos. Y el tipo de personas que gobiernan el país. El crecimiento constante es lo único que puede hacer crecer los ingresos de las personas gracias a una mayor demanda de trabajo por parte de las empresas. Y eso es todo por el gobierno. Hola, yo soy Ángel Acuña y a continuación les mostraré unas entrevistas que realicé a personas sobre lo que opinan de su nivel económico. Con el señor José Hernández. Muchas gracias. ¿En qué nivel socioeconómico se considera que está? Pues un nivel medio. ¿Por qué se considera en ese nivel? ¿Por qué se considera en ese nivel? Soy pensionado, un suelito aquí más o menos, y tengo tarjetas de negocio. Muy bien. Sí. ¿Considera que es justo su nivel económico? Pues solo sí. Sí. ¿Cree que es injusto que haya personas con mejor salario? Sí, claro. Sí, es injusto. ¿Por qué? Porque hay personas que no, vamos a suponer es un empresario o un servidor público ahí, y tienen un sueldazo. Sin embargo, hay gente que son más abajo y tienen un sueldo mínimo y desempeñan casi el mismo trabajo. Sí, o a veces hasta se esfuerzan más, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, por lo regular está mal eso. ¿Y ha intentado mejorar su calidad de vida? ¿O lo intentó alguna vez? Pues no, calidad de vida no tengo mucho. No, sí, porque soy capacitado. Sí, pero pues lo que cabe todo está bien. Sí, todo lo que se refiere, pero calidad de vida, pues ahí andamos, pero ahí andamos trabajando también. Pues eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿con quién tengo el placer? Berenice. ¿En qué nivel socioeconómico se considera que está? ¿Y por qué? Medio. Nivel medio. ¿Por qué? Porque no terminé la carrera. ¿Considera que es justo su nivel económico actual? ¿Y sí. por qué? Precisamente porque no terminé una carrera. ¿Cree que es injusto que haya personas con mejor salario que usted? No, está bien. ¿Por qué? No lo veo injusto. Porque hay personas con mayores estudios y mayores oportunidades que yo, por lo tanto, merecen estar en donde están. ¿Ha intentado mejorar su calidad de vida? Sí. ¿De qué forma? Trabajando el doble. Por último, ¿qué opina sobre las personas de bajos recursos? ¿Cree que es justo lo que ganan? No, de ninguna manera. Yo creo que el gobierno podría hacer algo más por esos salarios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el placer? Reinaldo Elizondo. Gracias. ¿En qué nivel socioeconómico se considera que está? ¿Alto, medio bajo, Medio alto. medio alto? ¿Por qué se considera de esa manera? Porque tenemos un negocio, tenemos trabajo aparte, pues vivimos en una zona buena, tenemos un carro bueno y pues estamos viviendo bien. Muy bien. ¿Considera que es justo lo que gana actualmente? Sí. ¿Y cree que es injusto que haya personas con mejor salario? ¿Y por qué? Que si creo que es injusto que haya personas con mejor salario que el mío. Sí. Sí, pues en ciertas ocasiones sí. ¿Por qué? Porque a veces personas no se han dedicado bien en sus trabajos y se ganan el sueldo por medio de otras formas. Muy bien. ¿Y qué opina de las personas de bajos recursos? ¿Cree que es justo lo que ganan? Pues es que ahora sí que no es justo, me dice injusto, pero cada quien vive y gana lo que quiere ganar, lo que quiere vivir. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. De nada. Gracias.
educación sin futuro. La educación es algo que ellos necesitan, tan siquiera la básica, como tener kinder, primaria y secundaria, que con eso pudieran llegar a conseguir un empleo en su sociedad y sacar un salario con el cual pueden pagarse por sí mismos sus necesidades básicas, sin la necesidad de que sus padres o alguien sea dependiente de él, y ya con su trabajo pudiéndose mantenerse solo por sí mismo. Pero siendo pobres no muchas veces alcanza el dinero para la colegiatura de los hijos, y mucho menos si son 2, 3 o 4 inclusive, y si mucho menos alcanza para 2, no se va a alcanzar para 3, pero en casos puede haber que solo sea un hijo y pueda conseguir al menos su educación básica, y con eso puede que llegue a sacar un trabajo que le dé un buen dinero para seguir adelante, pero en muchos de estos casos la pobreza es extrema y ni siquiera pueden alcanzarse para un solo hijo su educación, y sin educación se pasan a trabajar y a partir de ahí ya no generan nada bueno para la sociedad, nada bueno para ellos, y ya no pueden seguir creciendo, por lo cual en un futuro no van a poder tener ingresos de ninguna manera al no tener trabajo, y no van a poder mantenerse por sí mismos y van a hacer aún más grande la pobreza. La cuarta nos lleva a lo mismo que estamos hablando, que es trabajo infantil. El trabajo infantil es algo que se da mucho ahora, que podemos ver en las obras de construcciones, que muchos adolescentes, inclusive niños, se encuentran trabajando, construyendo casas y demás para empresarios, y en su mayoría de estos solo trabajan, no van a sus escuelas, o algunos sí trabajan por las tardes y por las mañanas van a su escuela, y ellos mismos se encargan de pagar su escuela o ayudarles a sus padres en casa con gastos de la casa, recibos o comida, con el salario que ganan trabajando, y en ninguna parte se va para ellos en su mayoría. Otros ni siquiera estudian, solo trabajan, y muchas de estas veces el trabajo es muy duro para ellos, y el trabajo no suele ser bien pagado, pero ellos dan lo mejor de ellos porque necesitan sacar dinero para así ayudar a sus padres y poder mantenerse mejor y algún día poder salir adelante. Pero tristemente el gobierno no apoya a los niños que no tienen los recursos necesarios, y no les importa que en gran parte, la mayoría de la pobreza, los niños se encuentren trabajando en muchos trabajos que puedes conseguir rápido, como lavar carros, construir, andar con clases de albañiles, y son sobreexplotados y en casos no se les llega a pagar a ellos. Bueno, retomando la quinta, la violencia que hay entre los niños que sufren de pobreza. En su mayoría de casos, los niños que son pobres o no tienen los recursos necesarios viven en zonas de sociedades muy peligrosas, donde se encuentran la mayoría de delincuentes. Esto es algo muy grave para los niños, ya que los delincuentes pueden hacer cosas malas con ellos, pueden atacar inclusive a niños de 5, 6, 7, 8 años, ya sea para robarles, capturarlos y hacer bastantes maldades con ellos. Esto les afecta mucho y también, claro, les quita su esperanza de vida, ya que no pueden salir seguros al parque o a la calle por el miedo de ser robados o ser agredidos por algún delincuente que se encuentre en la calle. La violencia realmente es un problema muy grande para ellos, y no solamente para los niños, sino para también los padres en común. Sino porque también la violencia no solo se va contra los niños, también se va contra los padres y contra todo tipo de ciudadano, que tratarán los delincuentes de hacerles daño, robarles cosas y hacer, vaya, lo que se les antoje con un arma, ya pasen cuchillo, pistola, y nadie está salvo de aquello porque no les importa realmente quién seas, simplemente van a atacarte, agredirte, ya sea físicamente, verbalmente. Y los niños, pues siendo pequeños, no cuentan con la fuerza para defenderse, y ni mucho menos tienen la capacidad de entender, y muchas de su inocencia, creer de que nadie los va a lastimar, los delincuentes abusan de ello, así haciéndoles trucos, regalándoles dulces para atraerlos y quererles robar, abusar de ellos. Y esto realmente es algo que al gobierno no le importa, sabiendo que muchos de los niños de México pueden sufrir abusos por parte de los delincuentes, y la policía generalmente no se encuentra en esas zonas,
porque no tienen ninguna importancia sobre ellos, y sin policías mucho menos van a poder defenderse ellos mismos. Si la misma policía no los defiende a ellos, no se encuentran haciendo rondas de patrullaje por la zona para defenderlos y evitar la delincuencia. Y ya haciendo todo esto, creo que sería un principal factor de lo cual por los niños no salen adelante por la misma delincuencia. Inclusive no solo la delincuencia se encarga de hacerles daño o robarles, también se puede llegar a encargar de traerlos a la delincuencia y formar parte de su bando, mandar a niños ya sería adolescentes de 13, 14 y 15 años a robar a tiendas, a personas y andar haciendo las mismas actividades que los mismos delincuentes los incitaron a unirse a ellos, o simplemente no los invitan y son parte de sus víctimas para robarles. Estos serían los 5 motivos por los cuales los niños sufren de la pobreza y son los más importantes de ellos. Yo les voy a explicar cómo es que afecta la pobreza en nuestro país. Es que este problema ha afectado a millones de mexicanos, y en especial del local, puede ser de aquí de Juárez, ya que la pobreza nos inhibe a muchas cosas. Por ejemplo, que no nos permite tener una buena salud. Las personas tienen mucha falta para poder protegerse de enfermedades, y pueden llegar a tener enfermedades mortales a causa del lugar donde se encuentran. Están sufriendo desnutrición, ya que no cuentan con recursos para poder alimentarse bien. Los niños, especialmente que son criados en entornos de riesgo, presentan mayores dificultades para aprender, ya que no pueden tener escuelas o lugares donde obtener un aprendizaje cercano, o simplemente no se los dan, porque los lugares ahorita no son muy respetuosos, que digan, y no tienen mucha igualdad con las demás personas. Afecta a los padres en el laboral, ya que si tienen hijos, pues no van a tener el mismo problema de no poder darles su alimentación, de no poder darles una buena salud, ya que van a estar enfermos, y si se llegan a enfermar, por ejemplo, de una gripe, de una tos, no van a tener lo suficiente para darles un medicamento, y pues si la enfermedad se extiende y puede llegar a casos mayores, como hasta una enfermedad mortal. Por ejemplo, una infección, una cortada, si no se atiende bien, puede llegar a un momento donde se necesita amputar una parte del cuerpo, o a morir porque se encangrena o cosas así. Entonces, las familias cuyo poder es más elevado contarán con la mayoría de los casos en los que pueden obtener buenos recursos, estudios, colegios privados. Las personas que se encuentran en un nivel más bajo pueden descuidarse, o no contar con el tiempo suficiente para sus estudios, ya que ellos se esfuerzan por trabajar para intentar darles a sus hijos o a ellos mismos algo de comida, o por ejemplo si están enfermos. Por eso es que hay mucha gente pidiendo en los cruceros, en los centros comerciales, más bien sería fuera de los centros comerciales, ya que por ser mismos personas que muy bajos recursos, que no pueden, ni a veces no tienen ni para poder vestirse, en los centros comerciales no los permiten entrar a ellos, ya que eso pues sí es triste y es malo, porque ellos solo van para buscar oportunidades. Dice, esta situación se desencadenó mucho por el desempleo, falta de ingresos, nivel de bajos suministros, a partir de discriminación, marginación social, hasta alguien puede llegar a ser pobre ya que no le dieron oportunidades por sus religiones, por lo que él cree. Y estas posibles causas perjudican el acceso a ciertos recursos económicos que impiden a la persona gozar de cosas mejores. En la salud,
Las personas pobres tienden a padecer mayor número de enfermedades y problemas de salud debido al lugar donde se encuentran viviendo, los trabajos que les toca hacer para satisfacer sus necesidades diarias, ya que posiblemente no tengan una casa y les toque vivir afuera, pues se tapan con cartones, se tapan con hasta con la misma basura para generar calor, ya que pues en un lugar como este que es desértico, en los tiempos de frío hay gente que hasta puede morir de frío. Entonces, ya gracias a esos lugares donde ellos viven, obtienen muchos virus y enfermedades. El gobierno debería brindarles un servicio de salud para que estas personas puedan utilizarlo sin ningún inconveniente. El gobierno debería brindarles un servicio de salud para que estas personas puedan utilizarlo sin ningún inconveniente. Debería de arreglar los lugares en donde se está viviendo para que se presenten menos enfermedades. Puede ser los lugares como albergues o casas hogar, eso sí hay varios, pero no sé por qué, eso es algo que yo nunca he podido saber, que porque hay gente, o sea, a pesar, yo digo que se llena demasiado y ya no pueden satisfacer las necesidades de todos, pero yo he visto que hay casas donde les ayudan, les dan de comer, los apoyan y pues eso es gracias al gobierno o a asociaciones que ayudan. El gobierno ha ayudado mucho, ya que pues gracias a esas asociaciones, a los recursos que ellos dan, por ejemplo, no efectivamente pueden apoyar con dinero, sino o teniendo un lugar. Yo he visto que apoyan con las despensas, con comida, con utilería para la cocina, por ejemplo, ollas grandes para hacer para demasiada gente. Puede también que lo ocupen les dan colchonetas para que la gente duerma. Yo he visto así en las televisiones que dan colchonetas para que duerman y cobijas para que estén bien. Y así ya no tengan que sufrir de tantas enfermedades estando viviendo fuera, en la calle, en la basura. Pero aparte de esto, ellos tienen permitido salir a buscar trabajo para obtener algún dinero, para ya sería sus cosas, porque comida pues ya les brindan en esos lugares. ¿Qué tiene que ver la pobreza a la delincuencia? Ya que el caso de la pobreza es demasiado extremo. La gente, para buscar más apoyo y más apoyo no, dinero, ellos ya que no tienen apoyo de las demás personas para darles trabajo, ellos la gente, para buscar más apoyo y más apoyo no, dinero, ellos ya que no tienen apoyo de las demás personas para darles trabajo, ellos una alternativa que ellos tienen es robar, y ya que a tanta pobreza que hay, se forma de mucha delincuencia, a mucha gente que quiere andar robando, que se mete a las casas, que asalta a las personas con no fuerza, pues en pistolas, pueden ser armas blancas, cuchillos, navajas, a veces hasta les roban carros simplemente para revenderlos y obtener más dinero. A la economía también afecta drásticamente, ya que en los sociales, una nación de pobreza por lo general va a tener una sociedad retrasada. En ella se genera un fenómeno llamado exclusión social, ya que no los quieren integrar. Yo he visto mucho el caso de cuando yo voy a lugares públicos caminando y hay gente pidiendo, la gente hace como que no los ve, los ignora totalmente, ya que las personas se creen superiores a ellos, pero eso no está bien que los discriminen así. En la política, principalmente, a estas personas les queda difícil participar en votos y a la presidencia y muchas más. Además, personas que a un futuro deseen acceder a la política se les va a ser difícil, principalmente por la pobreza y la educación, ya que pues no tienen los recursos para poder votar. Necesitan la credencial o una identificación y ellos no la pueden obtener. Entonces, pues para mí una de las principales causas de la pobreza es la discriminación
y la falta de oportunidades. Pero también una muy grande causa por la cual hay pobreza es porque no aprovechan oportunidades. Por ejemplo, gente que se va por vicios o por otras cosas que piensan que les va a ir bien y en realidad les está echando a perder la vida. Bueno, yo soy Samuel y hoy hablaré sobre la conclusión al tema de la pobreza en Ciudad Juárez. Y pues todo esto lo quiero concluir, todo lo que hemos visto, toda la información que hemos recabado, en decir que la pobreza es una situación muy lamentable en la que ninguna persona merece estar en esas condiciones, además de que nos afecta severamente como país, haciéndonos subdesarrollados en comparación a otros países con los índices de pobreza. Y la pobreza pues también afecta en los aspectos de empleo, de PIB, de Producto Interno Bruto, entre otros, además de que pues viendo todo el contexto social en el que se encuentra esto es muy difícil ver a las personas, ver a los niños, ver a las personas de la tercera edad que sufren estas condiciones en las cuales ninguno se merece estar. Y esperamos sinceramente que esto sea concientizado para hacer que todos sepan que la pobreza es una situación muy difícil y de la cual no todas las personas tienen la voluntad para salir, y que se concienticen de que todas las personas pobres y todos somos y nos tenemos que ayudar, somos mexicanos y nos tenemos que ayudar entre nosotros y esperar y hacer lo mejor que sepamos y podemos dar.